Hola amigos, bendiciones en este hermoso día. Que el Señor les bendiga aún más con toda bendición del cielo. Hoy estaremos estudiando el Salmo 35 que lleva por título Jehová vengador de su pueblo. Aleluya. Este es un salmo que se titula simplemente Salmo de David. Este es uno de los que comúnmente se conocen como salmos imprecatorios, que en términos fuertes le piden a Dios que derrote y destruya a los enemigos de su pueblo. Imprecatorio significa que contiene o denota imprecación. Cuando analizamos el verbo imprecar, vemos que significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. A medida se lee en el libro de los Salmos, por lo general los salmos imprecatorios se vuelven más intensos. Es difícil asignar este salmo a un periodo particular de la vida de David. Sin embargo, la redacción del Salmo 35, 1a es similar a lo que David le dijo a Saúl en primera de Samuel 24:15, por lo que pueden estar relacionados con el periodo de vida de David cuando Saúl lo perseguía. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta hermosa declaración de misericordia también, porque pudiéramos decir que David clamaba a la misericordia de Dios en su vida, porque era la persecución de sus enemigos contra él de una manera implacable. Vamos a comenzar la lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a resaltar estos primeros 3 versículos para comenzar pues el estudio de el Salmo 35. Si ya te conectaste, ponte cómodo, busca tu Biblia, tu libreta de anotaciones, porque ya estamos comenzando. Muchos adversarios pelearon contra David y muchas fueron las veces que él oró, pero también lloró. Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden. Él podía hacer con derecho esta oración porque generalmente David vivía en la voluntad de Dios, y aquellos que lucharon contra él sabemos que se oponían a Dios. La oración en el versículo 1a usa la misma palabra y metáfora que David usa con su protesta a Saúl en el libro de primera de Samuel 24:15. Yo les invito a que después busquen esta referencia para que puedan pues entender más a qué cosa nos estamos refiriendo. Pero como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, le decía en este capítulo David a Saúl.
Y esto se refiere a cuando David va a aquella cueva donde estaba Saúl dormido con aquellos guerreros que le seguían, y él logra cortar el borde del manto del rey Saúl. Y ya en el momento en que él se va, pues cuando el rey Saúl despierta, él le dice estas palabras: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aquí vemos cómo David pudo haber muerto a Saúl, pudo haberse vengado de Saúl, pero no lo hizo. Él en su corazón siempre pensó honrar a Dios. Por eso decía: líbreme Jehová de tocar al ungido del Señor. Aunque Saúl lo perseguía, aunque Saúl constantemente buscaba su vida para matarle, para destruirle, por celo, por envidia, todos sabemos que a pesar de que David tuvo la oportunidad de terminar con la vida de Saúl, no lo hizo. Independientemente de que hasta los guerreros de David, muchos de ellos le decían: hoy ha entregado Jehová a Saúl en tu mano. Es decir, hoy es la oportunidad para que ya termine esta situación, esta persecución que ha tenido este varón contra ti, para que hoy mismo ya termines con su vida. Sin embargo, David no puso ni siquiera un dedo encima de Saúl, aunque lo merecía. Pelea contra mí, pelea contra los que me combaten. Decía David a Dios: que seas tú el que me defienda, que seas tú el que tome la venganza, como dice la Escritura: tuya es la venganza, oh Dios, tú darás el pago. David quería ser defendido, pero no por él mismo. Él no quería tomar la venganza por sí mismo, sino que quería que fuera Dios el que lo defendiera, que fuera Dios el que vindicara su causa. El verbo contener, entre paréntesis disputa, es un término legal de uso frecuente entre los profetas. Más literalmente significa litiga, como cuando dice: litiga, oh Jehová, con los que contra mí litigan. Disputa contra los que disputan conmigo. Todo santo de Dios tendrá este privilegio de poder orar a Dios cuando el acusador de los hermanos se levanta contra nosotros. Sabemos que tenemos al abogado de todos nosotros, los santos de Dios, porque es Dios el que defiende nuestra causa, porque es Él nuestro abogado, defensor por excelencia. Aleluya. Ciertamente Jesús es el que intercede por nosotros ante el Padre. Ciertamente es el Espíritu de Dios el que intercede por nosotros aquí en la tierra con gemidos indecibles. Él intercede porque Él es Dios. Él conoce lo profundo de Dios, pero también conoce lo profundo de nuestros corazones. Aun cuando no sabemos orar como conviene, sabemos que el Espíritu de Dios es el que, al estar unido a nuestro espíritu, porque le hemos recibido, porque hemos recibido a Jesús, Él es el que intercede por nosotros y nos guía a toda verdad. Aleluya. Echa mano al escudo y al pavés. Levántate en mi ayuda, decía David. Con imágenes vividas
David pedía a Dios que se pusiera su armadura y peleara por él. A menudo no pensamos que Dios tenga una armadura, pero sí la tiene. Y esto podemos encontrarlo en Isaías 59, versículo 17. Dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. Y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán. Desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya, aleluya, qué hermoso como Dios es comparado con un guerrero que lucha por los suyos. Viene con un pequeño escudo y un pavés, un escudo grande, posiblemente rectangular, que a menudo lleva un escudero. Aleluya. Y esto, cuando analizamos la armadura que traía Goliat, vemos que los guerreros en aquel tiempo usaban su armadura. Dice en primera de Samuel 17:7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Pero David, ¿recuerdan aquel pasaje cuando David fue a pelear contra aquel Goliat? Como Saúl mismo quiso darle su armadura a David. Sin embargo, cuando David se la puso, dijo: yo no sé andar con esto. Él se despojó de aquella armadura, porque ciertamente las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la armadura que David estaba usando, ya él la tenía puesta, porque era primeramente esa fe en el Señor, esa fe de que Dios le libraría, como le libró del oso, como le libró del león. Sabía que Dios le libraría de aquel temeroso enemigo. Por eso dice: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Aleluya. Un escudo y un pavés son principalmente armas defensivas, pero David pedía a Dios que estuviera a la ofensiva por él. Cuando David encontró protección detrás del escudo y pavés, también le pidió a Dios que mantuviera a sus enemigos a distancia con una lanza. ¡Qué hermoso! Este Jehová armado, que agarra el escudo, saca la lanza, no profiere gritos de batalla, sino que susurra consuelo al hombre tembloroso que se agacha detrás de su escudo buscando protección. Antes de que el enemigo se acerque a corta distancia, el Señor puede empujarlos como con una gran lanza. Aleluya. Y todos sabemos que no hay protección mayor que la protección de Dios, porque Él es nuestro refugio seguro. A Él correrá el justo y será levantado.
Torre fuerte es el nombre del Señor. Aleluya. Él es el varón de guerra, el que nunca ha perdido una batalla. Él es el que pelea por nosotros todas nuestras batallas, valga la redundancia. Y no tenemos por qué temer, porque ciertamente cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está garantizada. Nosotros no peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Aleluya. Di a mi alma, yo soy tu salvación. David necesitaba escucharlo una y otra vez en su alma, que Dios era su salvación y nadie más. David no era su propia salvación. Dios le recordaba a su alma, yo soy tu salvación. Tan difíciles eran las circunstancias, tan agudo el dolor, que al menos estaba en peligro de perder su seguridad en Dios. De ahí la súplica de que Dios le diera el sentido interior de esa certeza. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Como quien dice, confírmame, Señor, que tú estás de mi lado, que tú estás conmigo. Confírmame, Dios, que tú vas a defenderme. Era una petición de renovación o fortalecimiento de esa comunión interior con Dios, que es siempre el secreto de la fuerza en días de confusión y de dolor. Y hermanos, no hay nada que pueda hacernos fuertes. Solamente Dios es el que se glorifica en nuestra debilidad. Él es el que nos ayuda. Y muchas veces podemos creer que somos valientes para luchar contra nuestros enemigos poderosos, pero realmente es Jesús el que nos libra de las tentaciones. Es Jesús el que nos ayuda y nos da la salida en medio de las pruebas. Por eso, con plena certeza, podemos encontrar la salvación segura solo en los brazos de Jesucristo. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, decía David. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. David sabía que el enemigo era cruel, que el enemigo buscaba la manera de hacerle caer. Por eso le pedía a Dios que no solo lo protegiera, sino que también lo vindicara. Quería que se viera y que supiera que realmente servía y obedecía a Dios, y que los que se oponían a él fueran hechos como tamo delante del viento, así como dice el Salmo 1, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. David le pedía a Dios protección. Al considerar a los pecadores como hombres, los amamos y buscamos su bien, pero al considerarlos enemigos de Dios, no podemos pensar en ellos con otra cosa que aborrecimiento y un deseo también leal por la confusión de sus estratagemas, porque ningún súbdito leal puede desear el bien de los rebeldes. Aleluya. Nosotros los cristianos sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso pedimos a Dios
que los planes del diablo sean completamente frustrados y que reprenda toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, declarando inoperante en el nombre poderoso de Jesucristo las obras de las tinieblas. Porque así como nosotros buscamos la protección en el Señor, sabemos que el enemigo maquina contra nosotros, busca la manera de hacernos caer y usa muchas veces a personas que no conocen a Dios, personas que están oprimidas por el enemigo, que son víctimas también del enemigo, pero que no saben muchas de ellas que están siendo usados como un instrumento de Satanás para hacer daño. Y David experimentó aquello. Por eso decía: sean como el tamo delante del viento, el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Para enfatizar, David oró 2 veces por la intervención del mensajero especial de Dios, el ángel de Jehová. Sabiendo o no, David pidió ayuda a Dios el Hijo. En mi opinión, esta figura era una manifestación preencarnada de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Por eso se le llama regularmente el Señor. El ángel de Jehová es nuestra salvación. O para aquellos que no le conocen, para aquellos que se vuelven contra él, es su condenación. Y eso podemos leerlo en el libro de Éxodo 23, del versículo 20 al 22. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, dijo Dios, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aleluya. Dios promete la salvación y la protección de nosotros, su pueblo. Lo único que tenemos que hacer es honrarle, es obedecerle, es seguirle, es oír su voz, es permanecer en su amor. Aleluya. El tamo que es llevado por el viento puede descansar contra una pared, pero ¿dónde descansarán aquellos que sean perseguidos por el ángel de Dios? Para ellos no hay ni la más mínima escapatoria, a menos que se arrepientan. Porque David decía: sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que le escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. ¡Qué tremendo! Hacer redes y cavar fosos requiere tiempo y trabajo, y los malvados gastarán alegremente en ambos.
si su intención es derrocar y destruir al pueblo de Dios, decía Spurgeon. Y la red que le escondió la prenda, David oraba para que el culpable fuera realmente atrapado en su propia trampa. Y el culpable era su adversario. David oraba para que el quebrantamiento llegara sobre su adversario sin que lo supiera. Podemos orar con el mismo principio contra nuestros adversarios espirituales, refiriéndonos a los principados y potestades que lucharon contra y que luchan contra nosotros en el ámbito espiritual. Porque sabemos que el diablo tiene sus trampas. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo, verso 3:7. Y también es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en el descrédito y el lazo del diablo. Ese es el consejo que nos da el libro de Primera de Timoteo, versículo 3:7. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Y tiene estrategias. Sabemos que Satanás, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, él siempre está maquinando contra nosotros viene a tentarnos, viene para hacernos caer, para que de alguna manera desobedezcamos a Dios. Que el Señor los reprenda en esta hora. Por eso, en el libro de Segunda de Corintios, vemos en capítulo 2, verso 11, que viene eso, que no podemos ignorar, las maquinaciones del enemigo. Y David sabía eso, que tenía que pedirle a Dios protección constantemente porque tenía muchos enemigos. Ahora bien, eso sucedía en el Antiguo Testamento, pero acá en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, refiriéndose a la gente que sin saber son usados muchas veces por Satanás. Tenemos que orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos ultrajan, que nos maldicen. Tenemos que bendecir y no maldecir, porque entonces solo así es que somos llamados y reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Nosotros pedimos a Dios que nos proteja y nos libre de toda especie de mal. Y Dios se encarga de ayudarnos, como bien les decía. David comienza a suplicarle a Dios por su liberación. Y vemos ya, voy a poner la Biblia un poco más arriba para poder leer los otros versos. Vemos como acá David le decía al Señor: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en tu salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Aleluya. Después de suplicarle a Dios, él pedía la liberación y la protección. David prometió que su alma se alegraría de una manera apropiada en el Señor. No triunfamos en la destrucción de otros, sino en la salvación que Dios nos ha dado.
y tenemos la confianza de que cuando oramos y pedimos a Dios que nos haga justicia, ciertamente Dios intercederá por nosotros, ciertamente Dios hará huir a nuestros enemigos. Por un camino vendrán contra nosotros, pero por 7 tendrán que salir corriendo. Aleluya. Ciertamente Dios, Jesús es como un escudo alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? David sabía que Jehová lo libertaría y que en ese momento él iba a levantar sus manos al cielo. Él iba a levantar su alabanza al Rey de Gloria. David prometió que todo su ser sería entregado en honor a Dios, que libra al afligido del más fuerte que él. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja. Aleluya. Se levantan testigos malvados. Esta era la razón por la que David sufría y por la que David intercedía. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Le devolvían el odio por el amor que él les daba. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi corazón se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, y enlutado me humillaba. Vemos cómo en la Biblia aparece que cuando Saúl enfermó, una de las cosas que David hizo cuando lo fueron a buscar, no se negó. Todo lo contrario, él fue y allí tocó su arpa. Allí adoró a Dios en presencia del rey Saúl. Y dice la escritura que en aquel momento, cuando David adoraba con todo su corazón al Señor, el espíritu malo que había venido sobre Saúl huía. El espíritu malo tenía que irse, porque donde estaba David, estaba el Señor. ¿Y qué sucede con esta situación? Que David podía humillarse ante el Señor y Dios lo respaldaba. David en aquel momento clamaba por la liberación de Saúl, y Saúl recibía en esos instantes de confusión y de locura y de temor que tenía, él recibía la liberación. Pero una vez que David ya se iba, él volvía a ser atormentado, porque Saúl no tenía un corazón arrepentido. Saúl no se había vuelto a Dios, sino todo lo contrario. Por eso David recordaba la deshonra de sus enemigos, quienes le dieron mal cuando él les dio bien, para afligir su alma. El odio sin causa es la suerte de los buenos en este mundo perverso, donde la bondad, la generosidad de alguien es causa suficiente para que algunos se levanten con celos, con envidia, con odio, y esto se debe al desprecio de gente ingrata y de gente impía. Me devuelven mal por bien. Qué tremendo. Cuando David tocaba el arpa, Saúl sentía liberación.
Saúl podía estar en esos momentos libres. En vez de pedirle a David y de humillarse como lo hacía David, hubiera podido recibir su liberación completa. Dios lo hubiera libertado completamente. Sin embargo, Saúl decidió perseguir a David. Decidió enclavar a David con una lanza contra la pared. Decidió matarlo, todo por celo, todo por envidia, todo por el odio y el endurecimiento de su corazón. David decía: me devuelven mal por bien, odio por amor. Esto nunca fue más literalmente cierto de David que de Jesús. Cuando de pie ante Pilato no recibió otra respuesta de los judíos, a pesar de todas las palabras de gracia que había pronunciado y todas sus obras de misericordia y bondad que había hecho entre ellos, ellos le calumniaron y le condenaron también a muerte. Pero no sabían, que Jesús había venido a esta tierra para llevar todo el pecado de la humanidad. Ciertamente ellos no le quitaron la vida. Fue Jesús quien entregó su vida por amor a nosotros. Y cuando leemos también el libro, que se los voy a dejar por aquí, de Primera de Samuel, quiero dejarles esta escritura de Primera de Samuel 25 para que después, cuando tengan una oportunidad, la estudien detalladamente. Cuando el profeta Samuel muere, dice esa porción que todo Israel se juntó y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y aquel hombre llamado Nabal, su mujer Abigail, vemos que era un hombre duro y de malas obras, era del linaje de Caleb. David oyó decir que en aquel desierto Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces él envió a 10 jóvenes y les dijo: vayan a Carmel, vayan a donde está Nabal y salúdenle en mi nombre y díganle: la paz sea contigo y tu familia, y ayúdanos en cuanto a las cosas que tienes, porque hemos sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal ni les faltó nada en el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán si estamos diciendo verdad o no. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te rogamos que nos des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Sin embargo, cuando aquellos jóvenes llegaron allí, ¿qué fue lo que sucedió? Que Nabal dijo a los jóvenes, respondió a aquellos jóvenes enviados por David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Esto fue lo que de cierta manera enfureció a David. Él no podía concebir que, habiéndole hecho tanto bien a Nabal y a aquellos pastores que estuvieron con él,
¿Cómo era posible que ahora David necesitara de su ayuda, necesitara de que le brindara agua y comida, tanto para él como para sus jóvenes guerreros, y que este hombre le negara la ayuda? Esto fue suficiente para que David le dijera que se alistaran, porque iba a acabar con aquella casa, iba a destruirlos a todos. Pero gracias primeramente a Dios, que usó a una mujer hermosa y sabia llamada Abigail, que era la mujer de Nabal. Y ella, cuando supo de esto, porque alguien, uno de los criados, le dijo lo que había sucedido, ella fue y se presentó delante de David para que David no tomara la venganza por su mano. Y bueno, léanlo aquí en Primera de Samuel 25, es una historia bellísima. Luego que David escucha a aquella mujer, él cambia de idea. Y él más bien se alegra de haberla encontrado en el camino y de no tomar venganza por sí mismo, porque en su enojo se llenó también de ira. Y como dice la Escritura, en el enojo del hombre no reposa la justicia de Dios. Cuando David puso esta situación en manos de Dios, todos sabemos que Dios lo vengó de su enemigo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendita sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Qué tremendo. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Él se humillaba, él hacía el bien, él buscaba el bien de los demás. Sin embargo, muchos no le pagaron con bien. Pero bueno, mis amados, esto también nos da una lección de que nosotros no podemos tampoco vengarnos de nuestros enemigos, sino que tenemos que dejar que sea Dios, que es el juez de toda la tierra. Como él dice en la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, esto va a segar. De todo lo que tú y yo hagamos mientras estemos en esta tierra, vamos a dar cuenta el día del juicio. Por eso procuremos siempre con diligencia presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Lo mejor es ir a la presencia de Dios. Lo mejor es humillarnos a Él, buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, y que deje el impío su camino, y que los pecadores busquen el rostro de Dios, que todos se vuelvan al Señor, porque Dios no quiere la muerte del impío, porque Dios no quiere el castigo de los impíos. Él quiere que todos se arrepientan, que vuelvan de todo su corazón al Señor. Y bueno, hasta aquí, hasta el verso 14, esta es la primera parte de este hermoso Salmo 35. En estos días ya vamos a estar haciendo el estudio de la segunda parte, del verso 15 hasta el 28. Entonces, bueno, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para todos. Les pido que si no se han suscrito al canal, que lo hagan, que le den un fuerte like si les gustó la enseñanza, para que el sistema de YouTube pues pueda recomendarlo
a muchas personas y que llegue a muchas familias de la tierra. Este es nuestro mayor deseo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, compártelo y bueno, ten un excelente día y que el Señor te continúe bendiciendo a ti y a tu preciosa familia. Hasta luego.